Hello, hello, mi querido Healthy. ¿Cómo estás? Bienvenido a un episodio más de Revolución Wellness Podcast. Yo soy Lili del Callejo, tu host, y el día de hoy es un día muy especial, porque con este episodio vamos a inaugurar por primera vez, escúchame bien, por primera vez la temporada de salud de este podcast, donde desmitificaremos todas las creencias absurdas que tenemos sobre la salud desde una cosmovisión absoluta y completamente integral, más allá del reduccionismo de comer bien y hacer ejercicio para estar sano. Durante los próximos meses aprenderás toda la filosofía completa que he ido construyendo y aplicando desde hace 5 años en mi propia vida y en mi familia, y lograrás entender por qué la dieta y el ejercicio son insuficientes para una vida saludable. Quiero empezar con un agradecimiento muy especial a todas las personas que me escriben cada que escuchan un episodio de este podcast, y en especial a los que me han pedido ya en varias ocasiones que empiece a integrar estos temas de alimentación, de ejercicio, que con mucho gusto, sí señor, no me lo piden 2 veces, empezaremos a partir de hoy, baby. Y entenderemos por qué muchas veces las personas hacen mucho ejercicio, comen muy bien y no pierden peso. Con este episodio doy por inaugurada la temporada Códigos de Bienestar con demasiada ilusión, porque el bienestar es un tema que realmente me apasiona demasiado en su sentido más práctico y pragmático posible. Y si bien soy de las personas que necesitan entender por qué hago cada cosa que hago, me inclino siempre por mucho hacia la practicidad de las cosas. Y eso es lo que enseño hoy a mis clientes. Y por mucho tiempo realmente me cuestioné quién era yo para hablar de salud. Y no fue, escucha esto, hasta que encontré un patrón, que más adelante te hablaré de él, donde me di cuenta de lo única que es mi cosmovisión. No sabes qué liberador y qué empoderador fue darme cuenta de que realmente mi cosmovisión era única, y con esto me di permiso a mí misma por fin de hablar de estos temas. Llevaba ya varios meses esperando este momento de sentarme aquí a hablar de salud y bienestar contigo, y hoy me hace demasiado feliz que por fin entraremos en estos temas. Como lo expuse en el episodio anterior, una revolución de bienestar es un movimiento en pro de una causa, la que sea, la que se te ocurra, con el objetivo siempre de ayudar a alguien en algo. Pero la primera revolución de bienestar que vivimos en nuestras vidas es la revolución interna, la que vives tú misma. Es este viaje interno de autoconocimiento donde empiezas a descubrir cosas de las que antes ni siquiera te dabas cuenta. Amiga, date cuenta. En psicología se llaman insights. Son estos primeros insights que te hacen por primera vez cuestionarte a ti mismo. Porque una parte muy importante de crecer cuando pasamos de niños a adolescentes y después a adultos es precisamente la etapa donde nos reafirmamos como personas y fortalecemos nuestra identidad. Qué nos gusta, qué no nos gusta, pero nunca nadie nos enseña a autocuestionarnos. Y autocuestionarnos para poder cambiar de opinión si es necesario. De eso hablo un poco en mi segundo libro, que estoy escribiendo ahora, y ese autocuestionamiento puede pasar una vida entera sin que lo ejerzamos. Conocemos mucha gente que nunca en su vida se cuestiona. Tenemos muy fijas nuestras creencias, tenemos nuestros pensamientos muy marcados, y eso muchas veces nos limita. Pero vivir sin cuestionarnos es muy cómodo para la mayoría de las personas porque eligen conservar sus mismas creencias toda la vida, ¿no? Y seguramente te vienen a la mente muchas personas. Tu revolución de bienestar comienza contigo misma y en muchos casos viene también de haber vivido en carne propia alguna adversidad, como yo en mi caso y como lo cuento en mi libro. Y así fue como yo tuve una situación muy desafiante en mi vida, que aún recuerdo en mi mente ese momento exacto cuando tuve mi primer insight. Fue hace exactamente 10 años y lloraba como Magdalena en la regadera, me estaba bañando y en mi mente me sentía atrapada literalmente en una relación espantosa. Recuerdo perfecto cómo de la nada, o sea, mientras yo lloraba, me llegó un momento de claridad y de iluminación a mi mente, donde yo estaba como esperando o buscando una respuesta, pero una parte de mí, en mi propia mente, se dirigió a mí misma. O sea, suena como raro, pero una parte me habló a mí y me dijo, ¿por qué chingados sigues tolerando esta basura? Ese momento para mí fue crítico, porque siento que me llegó información como divina, descargué información del cosmos que mi mente racional era incapaz de ver en ese momento o entender, y ahí en ese instante comenzó mi viaje de bienestar, de autocuestionamiento, y me prometí a mí misma, haces lo que tengas que hacer, pero sales de esta mierda, y así fue como lo hice.
Aquí quiero poner un disclaimer porque esta historia, que he contado varias veces, la cuento en mi libro y la menciono en algunos otros episodios, nunca la he contado completa y eso es algo intencionado porque aún no llega este momento de compartirlo completo. Así que gracias por tu cariño y tu paciencia. Cuando llegue el momento de compartir esto completamente, te lo haré saber y comprenderás a profundidad la razón. Pero ten la certeza de que mi historia, mis heridas y mi voz forman parte de mi cosmovisión. Y todo lo que enseño tiene entre líneas este propósito profundo de liberación y bienestar. Así que bueno, después de haberme confesado y de haberte platicado cómo inició este camino en mi vida, el momento exacto, pues antes de esto yo realmente no me daba cuenta de nada. Vivía la vida en piloto automático, como la mayoría de las personas, ¿no? Trabajaba, estudiaba, eso sí, nunca me he dejado de formar, de aprender, aunque en ese tiempo estudiaba por las medallas y no por mí misma. Salía de fiesta, conocía personas, viajaba y tenía absoluto cero conciencia de bienestar. Mi ser saludable era no ponerle sal a la comida, literalmente, y tomar una clase de yoga a la semana. Obviamente mis acciones no estaban dirigidas por ninguna intención y pues en pocas palabras yo estaba sobreviviendo, ¿no? Por supuesto, tampoco me daba cuenta de mi modo de supervivencia. Y fue ahí, con esa pregunta, donde empecé a darme cuenta de todo. Fue como mágico, fue como abrir los ojos a otra realidad. Hubo un switch en mi vida impresionante y a partir de ahí no solo creo en la magia, sino que entiendo que soy co-creadora de mi vida y eso me ha dado infinita libertad. Y como todo en el bienestar, así empezó el efecto dominó, ¿no? El famoso efecto donde una situación empieza a desencadenar una serie de situaciones y ahí comenzó mi verdadero viaje de película. Esa simple pregunta me llevó a hacerme otras más preguntas, o sea, preguntas más poderosas cada vez, y gracias a ese primer autocuestionamiento empecé a descubrir este mundo desde otro lugar, desde otra óptica y con mucho más autoconciencia. Algunos años más tarde vino la pandemia y como yo ya era mamá, estaba casada, caí como todos en el miedo colectivo a no contagiarme, a no enfermarme, básicamente a no morir, ¿no? Tenía miedo de morir. Y realmente antes de tener a mi hija, la muerte era algo bastante irrelevante, ya luego te contaré los detalles, pero con mi hija nació el miedo, como todos los papás, a no estar para ella. Un miedo que todos compartimos, los que tenemos hijos, y fue un miedo que floreció durante los primeros meses de la pandemia, mucho, floreció demasiado, y me entró la urgencia de no morirme. Así que ahí empecé a dirigir un poco más mis acciones, a ser más intencionada en el área de la salud. Fue donde me formé como coach de nutrición integrativa, lo cual me abrió más posibilidades, ¿no? Conocí un mundo completamente nuevo y tuve mi primer match, ¿no? Me enamoré perdidamente del bienestar y desde entonces me encuentro en este viaje de wellness, de bienestar, porque muchas personas piensan que ser saludable es una meta que llegas algún día y ya, hoy soy healthy. No es así. El bienestar es un trabajo de toda la vida y cada etapa y cada situación de vida te va llevando por un camino distinto. Y hoy, como experta en bienestar, mi misión es unificar este bienestar sin antagonizar con ninguna corriente y mucho menos violentar. Y lo digo porque en Latinoamérica, en las redes sociales, hay muchísimos, entre comillas, valientes criticando detrás de su celular y mofándose de todas estas nuevas corrientes de bienestar, lo cual me parece triste porque en otras culturas funciona súper diferente, es bastante valorado el trabajo que hacemos los que acompañamos y educamos a otros con cambios de hábitos e incluso hoy podemos ver cientos de personas haciendo dinero exclusivamente de criticar el trabajo de otros. Es que de verdad no hay nada más triste y más bajo que eso, pero si hay algo que admiro de esta gente, al menos es la convicción que tienen de llevar la contraria. En esta temporada de podcast no hablaremos de eso ni antagonizaremos ninguna corriente porque yo creo firmemente que cada corriente es tan valiosa y única como lo es el viaje que llevó a cada una de esas personas a seguir esa corriente. Por eso, a veces sentimos o percibimos que hay una guerra entre profesionales de la salud, que si el gurú en turno, que si contra el doctor de no sé qué, que si el que tiene más seguidores, porque muchos solo regurgitan la teoría, los papers, los artículos científicos y sí, saben muchas estadísticas, pero ellos mismos ni siquiera han integrado en su propia vida la información. No hay una congruencia y es que no alcanzan a ver tan lejos y obviamente ver a otros hacerlo desde su historia, pues es natural que los active y que los detone. Lo decía en mi episodio anterior, si no lo has escuchado, escúchalo al terminar este episodio. Lo visible es solo la punta del iceberg, recuérdalo muy bien. Y digo visible refiriéndome a los títulos, a los seguidores, al dinero, pero también detrás de una persona saludable hay cientos de miles de procesos internos que las personas estamos viviendo.
Y lo que buscaremos en Códigos de Bienestar es que encuentres congruencia, porque eso determinará el estado de salud integral, no solo lo que se observa a simple vista. Hoy, esta temporada de Códigos de Bienestar nace para entregarte a ti el poder de tu salud y que puedas tú crear tu propia corriente desde tu historia valiosa y única. En nutrición integral lo llamamos bioindividualidad. Y eso significa que cada persona en el mundo, de todos los miles de millones que existimos, tenemos nuestro propio camino hacia la salud y a la felicidad. Y también es tu capacidad de encontrar lo que te funciona a ti en cada área de tu vida. Y ojo, aquí lo que te funciona para tu mayor potencial, no para tu zona de confort, tu zona cómoda, ¿no? Lo que te funciona para hacerte crecer, que no necesariamente puede ser bonito, ¿no? Y eso hay que entenderlo y aceptarlo desde ahorita. El camino de la gratificación inmediata no es para los revolucionarios. La salud no es lineal. Nada en la vida es lineal. Es más, si fuera lineal sería demasiado aburrido. Y en este camino, en esa búsqueda de tu bioindividualidad, obviamente vas a tener altas, bajas, vas a querer renunciar y también vas a decir esto no es para mí, yo no soy healthy, qué flojera. Pero de eso precisamente se trata este viaje. En filosofía de yoga, por ejemplo, hay un concepto para cuidar el alma que inicia en el cuerpo y se llaman los koshas. Según esta filosofía de 5,000 años de antigüedad, tenemos 5 cuerpos y el primero es tu cuerpo físico, que funciona como el envase de tus otros 4 cuerpos. En mística hebrea se habla también de los cuerpos o mundos. Según esta filosofía de una eternidad de antigüedad, tenemos 4 mundos y también se representa el cuerpo como uno de los mundos o el nivel jerárquico más bajo o pegado a la tierra, que es el mundo físico. Desde estas perspectivas que superan cualquier ciencia en antigüedad, el autocuidado inicia siempre en el cuerpo físico. En el Círculo de Nutrición Holística, que es una herramienta con 4 dimensiones y 8 microdimensiones de bienestar, que es la que yo uso cuando trabajo con mis clientes en los programas personalizados, una de las 4 dimensiones es el cuerpo y es la razón por la cual empezamos siempre a trabajar desde ahí. Aunque es importante decir que todos estos cuerpos o mundos están entrelazados entre sí, no existen aisladamente, ¿no? Existen en conexión y se afectan a todos entre sí. Partiendo de estos principios, el cuerpo es nuestro nivel más básico para cuidarnos de forma completamente integral. Es nuestra herramienta número 1 para conocer y comprender todas nuestras demás dimensiones. Hoy vivimos en un mundo lleno de posibilidades que bloquean y obstruyen por completo ese nivel más básico de autocuidado. Estamos sumergidos por completo en la gratificación inmediata que nos lleva a accionar desde la ignorancia, pero sobre todo desde la limitación. Llenamos nuestro cuerpo de nutrición inadecuada, que esto no es solo la comida, sino nutrición es todo lo que entra por todos tus sentidos. Y además llevamos a nuestro cuerpo de forma repetida y sin fallar a algo para lo que nuestro cuerpo no está hecho, que es el sedentarismo. Y esto, naturalmente, como la naturaleza no falla, nos lleva a perder salud. Perder salud es el significado efervescente, natural, de no darle atención a todas nuestras áreas. Imagínate que tan solo en México el consumo anual de alcohol es de 7.2 litros por persona de alcohol, una sustancia que afecta directamente a tu hígado, a tu sistema nervioso central, a tu sistema cardiovascular, a tu páncreas, a tu sistema inmune, a tu cerebro, a tu sistema digestivo, afecta directamente tus huesos, promueve el envejecimiento acelerado y encima nos dicen que tomemos con moderación. Sí, matemos a nuestro cuerpo con moderación. También en México el 80% de la población es inactiva y sedentaria. Esto quiere decir que no cumplen con las recomendaciones básicas de actividad física. Ya no digamos ejercicio, deporte, etc. Moverse, solo movimiento. No lo cumplimos. El 80% de las personas no se mueven. Esto sin contar a los que sí se mueven, pero lo hacen mal, que esa es otra triste historia, pero ya después hablaremos de ella. También en todo el mundo hay 536 millones de diabéticos tipo 2, de los cuales el 30% de ellos ni siquiera saben que padecen esta enfermedad. Y también tenemos la cardiopatía isquémica, que es la enfermedad, la causa número 1 de muerte en todo el mundo. Ya ni siquiera hablemos del síndrome metabólico, cuánta gente lo padece, porque ni siquiera saben qué es, no saben qué tienen, y bueno, todo esto es un caos. Obviamente todo esto contribuye a una población entera enferma, ¿no? Y sí, esto suena exagerado, pero cuando la situación es exagerada, debemos tomar medidas exageradas. Esto es innegable. Cuando me dicen a mí, por ejemplo, que no tomarme una sola copita de vino me convierte en una persona exagerada, yo devuelvo la pregunta y es como, ¿cuánto valor le das a tu cuerpo como para tomar una medida exagerada para cuidarlo? ¿Cuánto vale para ti tu cuerpo? Así que bueno, hay mucho de qué hablar en esta nueva edición de Códigos de Bienestar, mucho que desmantelar y mucho que aprender.
Deseo que este primer episodio de Códigos de Bienestar te haya abierto la puerta a un mundo nuevo y lo compartas con todas las personas que quieras que mejoren su salud de manera integral. Así que bueno, con esto me despido. Ha sido demasiado emocionante abrir esta nueva sección de este podcast porque hemos hablado mucho de negocios, de bienestar, de emprendimiento en bienestar, pero esta vez quiero empezar a hablar de salud. Quiero que cada vez más personas puedan retomar y tener el control de su salud y así puedan vivir una vida mucho más satisfactoria. Así que nos escuchamos en el próximo episodio, mi Healthy. Te quiero mucho, no te lo pierdas. Por favor, dale 5 estrellitas a este podcast si te gustan mis episodios y nos escuchamos en el próximo episodio. Te dejo un beso. ¡Mua! Te quiero. Chao.